Un saludo muy especial a los hermanos de la ciudad de Barranquilla que están conectados con nosotros el día de hoy. Entonces, saludos a Jorge, que debe estar por ahí. Un abrazo bien fraternal. Y a cada una. Fue un tiempo muy especial el que pasamos en Barranquilla el fin de semana pasado. Fue un tiempo de mucha butifarra, un tiempo de mucho pescado, un tiempo de muchas cosas muy ricas, muy especiales. Por ahí están, ahí se los muestran. Ahí están. Fue muy especial este fin de semana en Barranquilla, todo lo que pudimos... que pudimos pasar fue muy rico. Como les digo, estas hermanas hicieron algo muy especial el fin de semana. Tuvimos dos reuniones, una el viernes y otra el domingo. En la reunión del viernes hubo más o menos 22 personas escuchando el mensaje, y en la reunión del domingo habíamos más o menos unas 50 personas. Fue impresionante. Solamente 5 personas organizaron todo eso, porque mi esposa y yo solamente fuimos allá a enseñar y nada más. No hice el trabajo, lo hicieron ellas realmente. Entonces fue un tiempo muy especial, muy animante. No nos querían dejar venir. Amén. Nos querían secuestrar. ¿En serio? Me lo dijeron de frente, y cristianas. Nos iban a llevar a una finca. Nos iban a llevar a una finca, nos iban a echar llave. Eso les dijo Julián. Pero hay mucho ánimo allí, mucho deseo de que el mensaje sea escuchado, mucha gente muy abierta a escuchar, haciendo preguntas, muy agradecida por la predicación, tanto del viernes como del domingo. Entonces yo les pido que estemos orando por Barranquilla, que podamos, o que alguien pueda tomar esa decisión valiente de ir a predicar el mensaje allí en esta ciudad. Porque definitivamente hoy están escasos los misioneros. No hay muchos hombres, no hay muchas mujeres que estén decidiendo ir a evangelizar. Y pues sí queremos, y les pido el favor que estemos orando, porque una pareja llegue allá y los pueda animar a ellos. Hay una pareja de hermanos que vienen de los Estados Unidos, se llaman Russell Rowe, su esposa, ella es barranquillera. Va a estar de junio a agosto en la ciudad de Barranquilla. Van a estar los dos animando allá a los hermanos, están muy entusiasmados. Él es un tejano así, todo como tipo Pecosville. Entonces muy animante, es grandísimo el hombre, entonces está muy animado para ir a predicar allí. Entonces sí les quiero pedir que estemos orando. También hay una hermana que se llama Arletis en Miami, que se va a venir un año a la ciudad de Barranquilla a estar animando a estas hermanas. Entonces Dios está poniendo realmente los ojos especialmente en Barranquilla. Les quiero pedir que estemos orando mucho, amén, para que personas puedan estar allí predicando el mensaje. Eso les quería compartir de Barranquilla. Bueno, estamos en una serie que se llama Tras las huellas del Maestro, y estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y el sermón de hoy se llama Del miedo a la esperanza. La serie completa se llama Tras las huellas del Maestro. El sermón de hoy se llama Del miedo a la esperanza. Les quiero contar una historia de una niña. Una historia que leí. Ahora, no estoy muy seguro que sea verdad, pero me llamó mucho la atención. Porque puede pasar, puede ser posible. Es posible que sea cierta. No estoy diciendo que no sea cierta, es posible, pero no estoy seguro. ¿Sí? Dicen que es cierta, pero me llamó mucho la atención. Es una familia, esposo, esposa y su niña de 5 años. Esta pareja tenía muchos problemas, demasiados problemas. Y en una ocasión se pelearon al punto de llegar a matarse ambos. Se asesinaron, ambos se mataron. Y la niña estaba en un rincón viendo toda la situación, ¿sí? Viendo a sus papás pelear y prácticamente matarse. La niña fue recogida por el Estado, por el gobierno, y la llevaron
a un lugar, pues, algo así como el bienestar familiar. Allí llegó una señora, una cristiana, interesada en adoptar una niña en esas condiciones, que hubiera sufrido algún tipo de maltrato. Le presentaron a esta niña. Ella se enamoró de la niña y decidió llevársela, ¿no? Se la llevó a su casa. Fue el proceso de adopción, realmente no fue tan complicado. Se la llevó a su casa, se la dieron, y obviamente ella iba cada domingo a la iglesia. Entonces, ese primer domingo que la llevó, la entró allí, como decía el Ministerio de Futuros Profetas, a la escuela dominical, le llaman ellos, y le advirtió a la profesora: mira, la niña no sabe nada de Jesús. O sea, realmente es una niña que viene de una situación bastante difícil. Sus papás murieron, se mataron ambos. Ella realmente no es que haya escuchado mucho acerca de esto. En su jardín, obviamente, donde la tenían, no le enseñaron. Entonces le pido el favor que tenga, aunque sea muy paciente con la niña. Entonces la profesora pues tomó eso en cuenta, y ella llevaba una imagen ese día del rostro de Jesús, y a su clase tomó la fotografía y la levantó y le preguntó a los niños que ellos quién creían que era él. Curiosamente la niña levantó la mano, y a la profesora se le hizo extraño. Bueno, dinos quién es él. Ella contestó: era el hombre que me tenía abrazada el día que mis papás murieron. ¡Wow! Yo cuando leí esa historia, yo era como... Ahora, es posible que sea verdad. Jesús puede hacer cosas así, y especialmente con los niños. Y dijo: era el hombre que me tenía abrazada el día que mis papás murieron. Y es un ejemplo de cómo Jesús nos puede llevar del miedo a la esperanza. Vamos a Marcos 2. Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, versículo 13. Dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, o es el mismo Mateo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay un pasaje paralelo a esto que es necesario que lo leamos. Vamos a Lucas 5. Quiero que lo leamos porque el pasaje de Lucas amplía la historia de Marcos. Es la misma historia, solamente que Lucas la amplía, pone más detalles. Lucas 5:27. Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, como el de Barranquilla. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos.
Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Es la misma historia, exactamente la misma, solo que Lucas la amplía un poco más. Estudiando el pasaje, encontré el tema básicamente de este pasaje. Es la misericordia y compasión de Jesús con un hombre, Mateo o Leví, un cobrador de impuestos, una persona realmente desagradable para los judíos, y de cómo Jesús lo lleva del miedo a la esperanza. Es en este evento en el que Jesús declara enfáticamente el propósito de su misión aquí en la tierra. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. A eso vino Jesús. Esa es la misión de Jesús. Es llevarnos del miedo que produce el pecado, de la frustración que produce el pecado, a la esperanza. Me llamó la atención esa historia que les leí, porque es una niña que, si obviamente esa historia ocurrió en realidad, y la verdad es que ocurre todos los días lo vemos en las noticias, pero si esa historia ocurrió así como se las conté, me llama mucho la atención, porque lo que tú ves en Jesús realmente en las Escrituras es compasión, misericordia profunda. Yo sé, como decía Alfredo, que cuando hablamos del pecado aquí es un poco molesto, es un poco triste, es desagradable, y no es porque pretendemos darnos ínfulas de que no somos pecadores, no, por supuesto que no, sino de que definitivamente el pecado es algo que está lastimando nuestras vidas, que está hiriendo nuestras conciencias, que nos está enfermando, que nos está matando. Es doloroso ver eso. Es doloroso porque lo vivimos en nuestras vidas. Es decir, estuvimos en un momento en nuestras vidas en que estábamos consumidos por el miedo, por la inseguridad, por el temor, por la culpa. Estábamos como escondidos, como una fachada. Y era doloroso eso, porque no podíamos ser nosotros mismos. Yo me acuerdo en mi vida, yo tuve que decir mentira tras mentira tras mentira para ocultar la primera. Yo no podía ser yo mismo. Siempre tenía que mostrar una cara que no era la mía, una fachada que no era la mía, porque no me sentía libre de hacerlo. Y muchos hoy están de la misma manera. Y queremos hablarte de esto para que salgas de allí. Porque Jesús sí te quiere sacar de allí. Esa es la razón. El miedo, el pecado produce miedo. Y esta niña, yo solo me imagino esta niña viendo cómo sus papás estaban terminando con sus vidas, llena de miedo, llena de terror, llena de dolor, pero también ver que había una esperanza y que tuvo esa esperanza. Yo anhelo que esa historia sea verdad, porque estamos en un momento de nuestra historia en el que necesitamos esa esperanza más que nunca, y Jesús nos la puede dar. Vamos a estudiar cómo lleva Jesús a Mateo o a Leví de ese miedo, de esa frustración, de esa culpa, cómo lo lleva a la esperanza y cómo tiene que ver este suceso que estamos estudiando con nosotros, con nuestras vidas.
Lo primero que pasa en los dos pasajes que acabamos de leer es que Jesús llama a Mateo a ser uno de sus seguidores. Sígueme, le dijo a Mateo. Y esa palabra tiene un significado poderoso e implica más que el acto físico de ir detrás de alguien. Significa más que caminar tras de Jesús, es caminar en sus huellas. Ser un discípulo de Jesús, ser un seguidor de Jesús es lo más significativo que hay. Esa canción de felicidad que cantamos hoy, cada vez que la escucho me da escalofrío, sobre todo en la parte de los hombres. Dice que con pasión quieren caminar por tus sendas. No hay nada más increíble que ser un hombre de Dios. No hay nada más especial que caminar con pasión como un discípulo de Jesús. No hay nada más increíble que eso. No hay nada más increíble que ser una discípula de Jesús. No hay nada más significativo en esta tierra que eso. Porque estamos en un momento de la historia en que el pecado desfiguró la identidad de los seres humanos. Seguir a Jesús significa recuperar esa identidad. Y Mateo lo supo, por eso dejó todo y lo siguió. ¿Sabes qué implicaba que un rabino de Israel llamara a un hombre como Jesús a seguirlo? Implicaba todo, porque los rabinos no querían ni siquiera tocar a los cobradores de impuestos. Eran gente realmente despreciable. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero no hay nada más significativo que eso. Es más que ser una persona simplemente religiosa. Es más que venir cada domingo acá. Es más que eso. Es más grande que incluso ser un teólogo titulado. Es más grande. Es recuperar una identidad que el pecado hizo que perdiéramos. Jesús nos da algo que el mundo no nos puede dar. Finalmente, tú vales en este mundo por lo que tienes. Pero para Dios, tú vales por lo que eres. Así es. Y eso es lo que quiere hacer Jesús en tu vida. Yo no te vengo aquí a contar historias. Te voy a contar una realidad. La voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, es ser discípulos de Jesús. Así es. No hay nada más importante. Si eso no fuera tan importante, Jesús no habría venido a hacerlo. Es que si ustedes pudieran comprender un poco lo que significó que Jesús, que Dios mismo encarnara en un ser humano, podríamos entender lo significativo que es ser un discípulo. Yo cada día me siento más privilegiado de serlo. Porque todos los días veo un mundo lleno de inseguridades, de temores, que se mueve más por la filosofía del tener, del hacer, y no de lo que es. Vivimos en un mundo con una filosofía netamente materialista. Netamente materialista. Aún en el cristianismo está así. Aún en el cristianismo perdimos esa identidad. La perdimos. Y estamos más enfocados en otras cosas que realmente caminar con Cristo. Ser un discípulo es caminar con Jesús. Es cada día mirarte en las Escrituras. Sí, Jesús, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo camino? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi novia? ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo soy como trabajador? ¿Cómo soy como persona?
Buscamos eso en otros lugares, no nos los pueden dar. Lo buscamos en la universidad no está. Lo buscamos en el trabajo, allí tampoco está. Lo buscamos en los amigos, allí tampoco está. Lo buscamos en una esposa, tampoco está. Seguir a Jesús es más profundo que cualquier cosa. No se trata de si soy bautista, si soy mormón, si soy menonita, si soy testigo de Jehová, si soy metodista, si soy calvinista, arminiano. No se trata de eso. Eso es un debate trasnochado. Se trata de ser discípulos. Eso es lo que te queremos dar, porque eso fue lo que recibimos. Ser discípulos, ser cristianos, verdaderamente hablando. Que cada vez que tú caminas, la gente sienta, este es un cristiano. No por lo que dice, por lo que vive. El mundo necesita de eso, mis amigos. El mundo no necesita más plata. El mundo no necesita más comodidades. El mundo no necesita mejores casas, mejores carros, mejores empresas, mejores sistemas políticos. El mundo necesita hombres y mujeres como Jesús. Así es. Tu familia necesita eso. Tus hijos necesitan eso. Tu esposa necesita eso. Tu esposo necesita eso. Es lo que necesita este mundo. Hombres y mujeres que salen de este mundo y que sean luz para este mundo. Como cristianos necesitamos pensar de esa manera. Desafortunadamente estamos en un mundo que nos presiona constantemente y podemos perder el enfoque de esto. Podemos perder el que somos discípulos y que estamos aquí para transformar este mundo, no para acomodarnos en él. Ahora, yo sé que yo hablo con pasión y créanme que he intentado hacer todo el esfuerzo por ser así tranquilito, pero no puedo. Es complicado para mí porque soy un hombre apasionado y no hay cosa que me apasione más, uno, que ser un discípulo, y dos, que predicar su palabra. Me apasiona. Por eso no es que esté enojado, tranquilos, hablo con pasión. Me gusta hablar con pasión porque no quiero que tampoco se duerman. No los quiero aquí arrullar. No, los quiero concientizar. Necesitamos vivir como cristianos. Entre más cristianos sean sal y sean luz para esta ciudad, y ubiquémonos en el contexto de nuestra ciudad. Entre más cristianos sean sal y sean luz para esta ciudad, va a haber una gran diferencia. Pero entre más cristianos nos acomodemos a las comodidades que el mundo nos brinda, menos luz veremos. Menos luz veremos. Y al contrario, esa luz que creíamos que era luz, será oscuridad. Y si esa luz es oscuridad, que negra va a ser la oscuridad misma, como dijo Jesús. Y vamos apenas en el versículo 1. ¿Por qué Jesús le diría a un hombre como Mateo que lo siguiera? Eso nos hace detener un poquito a mirar quién era ese Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo y Leví son las mismas personas, ¿no? Así que si me ven hablando de Mateo y de Leví, es el mismo nombre. Así se representa la palabra telones, que en otras versiones se ha traducido como publicano. Se refiere a judíos que ofrecían cobrar los impuestos exigidos por el Imperio Romano.
ya por ese solo hecho eran considerados traidores. Como los recaudadores de impuestos abusaban de sus compatriotas y colaboraban con los soldados romanos, se les consideraba traidores que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús querría llamar a un tipo así? Si él sabía que nada más con tocarlo podría ser considerado impuro. La razón de por qué Jesús llamó a Leví está en el versículo 31. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, significa que Mateo o Leví era quien necesitaba a Jesús. Jesús no necesitaba a Mateo. Jesús buscaba a Mateo porque Mateo necesitaba de él. Jesús sabía quién era Leví y el tipo de vida que llevaba. Él sabía lo que había en el corazón de este hombre. Él sabía que más que modificar su comportamiento, Mateo necesitaba un cambio radical en su corazón, y Jesús podía darle eso. Algo que la religión no podía darle. Y es que esa es la misión de Jesús, cambiar el corazón. Mateo fue real con Jesús. Él no podía esconderse de Jesús. Lo llamó desde la misma oficina donde cobraba impuestos. ¿Cómo se escondía? Jesús sabía qué clase de persona era Mateo. ¿Sabes una cosa? Se aprende mucho de estar cerca de una necesidad como la que vemos aquí afuera. Un sitio lleno de indigentes. Nuestra ciudad está llena de indigentes. El Estado no ha querido hacer nada, no ha querido solucionar ese problema y los trasladan de un lugar para otro. Y ellos están deambulando por ahí de un lado para el otro. Y es triste verlos, porque son gente que perdió sus sueños por diferentes circunstancias de sus vidas. Sería interesante sentarse a escuchar las historias. Pero ahora viven esclavos de las drogas, del alcohol. Personas que no les importa nada la vida, con una visión de la vida realmente desastrosa. Es una realidad dura, latente y patente. Una realidad de la que no queremos saber absolutamente nada. De la que sin quererlo podemos simplemente ser espectadores. ¿Sabes qué es lo más curioso de este asunto? Que cuando miramos a los indigentes, pensamos que el problema está afuera, en lo que somos por fuera. Realmente no. Porque hay personas que viven y que en alguna ocasión vivimos como indigentes en nuestro propio corazón. Aplastados y esclavizados por el miedo, adictos a la pornografía y a la inmoralidad, hombres y mujeres escondidos detrás de una profesión, de una posición, de una imagen o un escritorio, o tal vez de su agresividad. Son personas que perdieron sus sueños, perdieron sus vidas y extraviaron sus motivos. Así era Mateo, un hombre con mucho dinero, que era temido, frío, calculador, escondido detrás de su posición y por quien nadie daba nada. La verdad es que Jesús vio en él algo más que un mafioso cobrador de impuestos. ¿Sabes qué vio Jesús? Un hombre que podía arrepentirse. Eso vio Jesús. El significado de la palabra sígueme cobraba mucho sentido para Mateo. Jesús le devolvió algo que ningún sistema religioso, por rígido que sea, podría dar, y lo que todo ser humano anhela. Le devolvió su corazón, le devolvió su vida, le devolvió su propósito. ¿No es eso lo que buscamos todos los días? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón por la que vivo? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Eso la ciencia no te lo responde. La filosofía está tratando de responderlo.
Jesús tiene la respuesta. Lo que realmente te puede dar significado es Jesús. Jesús en tu vida. Pero de verdad, si tú quieres, solo si tú quieres, porque Jesús no obliga a nadie, Él puede devolverte tu corazón. Él puede devolverte el propósito en tu vida. Él puede devolverte el significado que perdiste. Él puede hacer eso. Ningún sistema religioso lo puede hacer. ¿Sabes qué pasó? Después de esto, Mateo no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo hombre. Mateo salió del miedo a la esperanza. ¿Y sabes qué hizo? Le ofreció una comida a Jesús. En agradecimiento. En gratitud y gracias. Gracias porque fuiste el único que me tocó. Gracias porque fuiste el único que tuvo sueños por mí. Que vio algo diferente de lo que los demás veían. Fue el único que hizo eso. ¿Sabes? Jesús viene a cambiar las fuentes más profundas del corazón. Corazones rotos, libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Él venía a llevar a las personas del miedo a la esperanza. Vamos a Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Eso viene a ser Jesús con tu vida. No se trata de qué hago y qué no hago, qué me dejan hacer aquí y qué no me dejan hacer. Se trata de que recuperes tu corazón. Se trata de que te vuelvas un cristiano. Que seas limpiado. Que seas regenerado. Una vez que pase eso, vas a saber qué hacer y qué no hacer. Pero necesitamos empezar por el principio. Por ser discípulos. Ahora, no solo Jesús muestra compasión con Mateo, también lo hace con los demás compañeros de Mateo. Se sienta a comer con cobradores de impuestos y pecadores. Jesús y sus discípulos son criticados por esta acción. Mateo prepara un banquete en honor a Jesús. Estaba agradecido con él. Invita a un gran número de cobradores de impuestos y pecadores. Los fariseos llamaban pecadores a los que no interpretaban la ley como ellos o ejercían profesiones poco honrosas. Comer con ellos era un gesto de aceptación y amistad. Por eso a Jesús lo consideraban como una persona poco confiable, porque se sentaba a comer con esta clase de personas que no eran apreciadas, ni eran estimadas, ni eran tenidas en cuenta por los fariseos y por los maestros de la ley. Los fariseos eran de las sectas más piadosas y más radicales en la interpretación de la ley. Y eran realmente personas piadosas, eran gente muy religiosa. Y digamos que eran muy admirados por el pueblo judío. No era cualquier clase de gente, era gente muy admirada. Les tenían mucho respeto. Entonces, cuando Jesús se sienta a comer con esta gente, la crítica es severa. ¿Y tú qué haces comiendo con esta clase de personas? ¿No que eres un profeta? ¿No que eres un rabino? ¿Cómo es que te sientas a comer con gente impura?
dañada, pecadora. Los judíos que servían como recaudadores de impuestos eran marginados por sus compatriotas. Estamos hablando de judíos. Se les expulsaba de las sinagogas y no podían servir como testigos ni jueces. Ante los ojos de la comunidad judía, los familiares de los recaudadores de impuestos compartían su deshonra. O sea, no era solamente ellos, sino su familia. El castigo era realmente severo. La reprensión era severa. O sea que el gesto de Jesús fue significativo para la gente. Y Jesús se encontró en una situación bastante difícil, muy dura. ¿Qué hace este hombre comiendo con gente que no merece absolutamente nada de Dios? La respuesta a eso es misericordia, compasión. ¿Sabes? Jesús nunca negó este hecho. Ellos estaban mal y vivían vidas que no le agradaban a Dios. Pero el rechazo no era lo que los iba a cambiar, era la compasión de Jesús. ¿Qué importaba más? ¿Sostener la religión o llevar a la gente a Dios? Estas personas necesitaban una oportunidad y Jesús se las estaba dando. Jesús se involucró en sus vidas, se sentó con ellos, tal vez los escuchó sus sentimientos más profundos, los tocó sabiendo que eso le iba a traer problemas con los partidos políticos religiosos de su época. No solo tocó cobradores de impuestos, leprosos, cojos, mancos, ciegos, gente que era considerada impura y que no tenían entrada al templo. No podemos hacer del cristianismo algo exclusivista. Yo soy cristiano, no me toques, no me mires, me haces impuro. Hay muchos que piensan así. Hay muchos que piensan así. El cristianismo no puede ser exclusivista, porque Jesús no fue exclusivista. ¿Sabes cuál fue el acto más mundano? Y interprétenmelo bien, en la historia de la humanidad. La encarnación. El que Dios haya encarnado en algo como nosotros. ¿Te imaginas? Dios mismo se despojó de su gloria, no de sus atributos, de su gloria, para hacerse como uno de nosotros. Y la Biblia nos llama a pensar igual, de la forma que Cristo. ¿Sabes cuál es el problema con la religión? Que nos acomodamos, que nos sentamos, ya soy cristiano, ya estoy limpio, no me toquen que me ensucian, me entecan. De aquí en adelante, Dios y yo, y el resto, que se defienda como pueda. ¿Te imaginas? La teología de la prosperidad, que he hablado tanto, y le he dado pero duro a eso, incluso en la universidad, es la teología más excluyente que existe. Esto ha sacado a mucha gente del círculo de los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ser pobre es pecado, porque estar enfermo es pecado. Tenaz. Si tú no tienes es porque te falta fe para pedirle a Dios. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué les diría Jesús hoy a ellos? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¡Ay, no! Eso hay que interpretar bien la Biblia. Cuando Jesús dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, eso quiso decir. No estaba probando este muchacho. Sí lo estaba probando, pero literalmente le vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A veces tratamos de darle un significado a las escrituras
que no tienen. Así es. El cristianismo no puede ser exclusivista. Tenemos que tocar a cada persona. Tenemos que involucrarnos en la vida de cada uno porque Jesús lo hizo. No podemos andar por este mundo como cristianos antisépticos. No, tenemos que tocar a gente que nadie más está dispuesto a tocar. Tenemos que ir tras los enfermos. ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar también como cristianos? Creernos que ya estamos sanos, que ya no necesitamos de Dios, que ya no necesitamos de su misericordia y que ya no necesitamos arrepentirnos. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Cuando Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos sino a pecadores, no es que los fariseos fueran justos, era que se creían justos. Jesús fue sarcástico, yo no vine a llamar a justos sino a pecadores. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es creer que aquí estoy y ya la hice y no necesito seguirme arrepintiendo. Y no necesito seguir buscando a Dios. Que con ir a las reuniones tengo. Ojo con eso. La gracia de Dios no es un permiso para pecar. La gracia de Dios es el espacio que tengo para arrepentirme. Todos los días. Todos los días. Pensemos de esa manera. No pensemos como los fariseos. A Jesús le interesaba la gente, sus vidas. No se sentó a comer con ellos solo por ofender a los fariseos. Se sentó a comer con ellos porque los vio sin esperanza y ese constituía la única esperanza para ellos. A Jesús le interesa tu vida más que cualquier otra cosa. Así es. Él dijo, no quiero sacrificios, no quiero ofrendas, misericordia quiero, amor y conocimiento de Dios quiero. ¿Sabes? Jesús no quiere gente religiosa. Quiero decir esto con todo respeto, no quiere gente camandulera. Quiere gente que realmente lo ame, que lo busque. De verdad. Quiere ese tipo de personas. ¿Sabes qué pasó con los fariseos? No pudieron acercarse a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque sus prejuicios no les permitieron hacer eso. Su religión los alejó del hombre que les podía salvar la vida. Los alejó. A Jesús le interesa tu vida. Es importante que te preguntes hoy cómo estás. ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo está realmente tu corazón? Es una pregunta que hemos hecho muchas veces, pero es importante que te la preguntes. Porque el único que conoce tu vida eres tú y Dios. Así es. El único que sabe cómo estás eres tú y Dios. Aún como cristianos. Ya se volvieron algunos, ya que les dije que los iba a arrollar ahorita. Es importante que te preguntes eso. Es la pregunta más importante que te tienes que hacer. ¿Cómo estás delante de Dios? Tienes que reconocerte. Porque si no te reconoces como un enfermo, Jesús no viene por ti. Jesús no vino a justos, sino a pecadores. El médico no viene sino a enfermos, no a sanos. Tienes que examinar y reexaminar tu vida para ver dónde estás. Porque la única forma en que puedes encontrar la sanidad de tu vida es reconociendo cómo estás delante de Dios y volviéndote a Él. Estoy enfermo. Si nos visitas por primera vez, hazte esas preguntas. Si eres un cristiano, síguetelas haciendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy como cristiano? ¿Cómo estoy
religioso y como discípulo. A mí me preocupa eso, porque nuestra tendencia es a desenfocarnos y a dejar de vivir como discípulos de Jesús. Y ese finalmente es el propósito más grande que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo terminó Jesús de llevar a estas personas del miedo a la esperanza? Tercero, para terminar, los llevó al arrepentimiento. Esto no significa que los fariseos estuvieran sanos, lo que les comentaba hace un momento, sino que la persona necesita reconocer sus pecados antes de poder recibir la sanidad espiritual. Ellos necesitaban volverse a Dios, regresar a Él. Solo el arrepentimiento podía llevarlos a una relación con Dios. Solo el arrepentimiento podía sanar sus heridas, sus corazones. Jesús reconocía esa verdad. Esta gente necesitaba el perdón de Dios, pero también necesitaban ver dónde estaban. Solo quien reconoce que está enfermo busca un médico. Sin eso, era muy difícil que se sanara. ¿Nos visitas por primera vez? Estudia la Biblia. Haz lo que tengas que hacer. Deja la inmoralidad. Deja el robo. Deja la mentira. Deja el engaño. Deja todo lo que no permite que tú tengas una relación con Dios. Amén. Cuando mi esposa, mi novia, esposa, amante, amiga, no le había echado un piropo hoy. Cuando ella se hizo cristiana, estaba a punto de casarse. Se iba a casar, pero vivían una relación inmoral con su novio. Ella decidió terminar ese compromiso por hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Fue fácil? No fue fácil. Se iba a casar, amaba a este hombre. Fue una decisión radical. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a hacer por ser sano? A veces los remedios que nos tomamos son horribles, son asquerosos. Hay exámenes que uno dice: ¿pero por qué me tienen que hacer eso? Tengo pendientes de la próstata. ¿Por qué tengo que pasar por esa cosa? Pero eso me puede salvar la vida. Eso me puede salvar la vida. Haz lo que tengas que hacer, que Jesús te pida que hagas, porque lo que Jesús te pida que hagas es para salvar tu vida. Es la única forma de ir del miedo a la esperanza. Muchas gracias, mi amable.